tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos con esto. Empezamos entonces con la etapa cero, que ya cada uno de ustedes ya sabe. Esta etapa nos lleva entonces a nosotros a tener, el maestro está aquí y nos llama. Por esa misma razón, siempre cuando hagamos lección divina, tengamos un espacio ya propio como para oración, tengamos un espacio en el cual nosotros podamos sentirnos ahí en paz y tranquilos para meditar la palabra de Dios. Dentro de esta misma etapa cero está esta misma preparación, las recomendaciones que ustedes deben de tener siempre presente, eh, la súplica al Espíritu Santo, que en unos momentos lo vamos a tener, porque recordemos muy bien que es el Espíritu Santo quien inspira las Sagradas Escrituras y también nosotros debemos de estar siempre atentos a todo ello. Les pediría, por favor, que si pudieran apagar sus micrófonos y cuando sea el momento de intervenir, pues ahí estamos todos ya listos. Muy bien. Entonces, estábamos diciendo que estamos en la etapa cero. Vamos ahora entonces a encontrarnos con la súplica al Espíritu Santo. Entonces, dejo aquí a cargo a la hermana Elvira para que sea usted la que nos dirija en este momento de oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven Espíritu Santo Creador a visitar nuestro corazón. Repleta con tu gracia viva y celestial nuestra alma que tú creaste por amor. Bien, terminamos entonces diciendo la oración de Gloria al Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces pasamos a esta, vamos a decir, primera parte de lo que nos corresponde acerca de las lecturas. Recordamos muy bien que estas lecturas nos llevan primero a nosotros a encontrarnos con lo que Dios nos quiere decir. Entonces, como nos dice aquí, a través de la lectura tratamos de responder a una pregunta. ¿Qué dice el texto? Todavía no es qué me dice, sino qué dice el texto. Hay diversos modos de intentar responder a esa pregunta o lo que es lo mismo de encontrar el sentido literal, o sea, en otras palabras, de decir qué es lo que quiso decir el autor, qué es lo que quiso decir, a qué nos invita y a qué nos lleva a todo ello. Entonces, eh, vamos con esta parte entonces. Y aquí esta expresión, lleva tu barca a la parte honda del texto bíblico. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a escuchar las lecturas y luego vamos a hacer una breve exégesis, o sea, encontrarle el sentido, encontrarle por qué el autor escribe ciertas cosas para que nosotros lo podamos tener en cuenta. Entonces, pasamos a la primera lectura que nos corresponde entonces. Le dejo el tiempo, no me acuerdo, la hermana Flori, era usted la que está a cargo entonces ahora de esta primera lectura. Uy, parece que no está ahora. Padre, Mandé. padre. Padre Ángel, una pregunta. ¿Qué manda? Disculpe, lo que le quería decir es como, porque yo quiero hacer, no sé si usted quiere, no sé si usted quiere que haga salmo o lecturas. Sí, en línea.
Si no hay quien haga la primera lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. No sé si se me escucha. Sí, se escucha. Esto dice el Señor. Digan a los de corazón apocado. Ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos. Perdón que me salí de aquí. Se me fue la señal en mi teléfono. La escuchamos, no tenga pena. Sí, permítame un momentito. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Ahí estoy en el Salmo, ¿verdad? No, está en la primera lectura. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa, perdón. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos entonces ahora con la segunda lectura, así que dejo el tiempo que tiene a cargo. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro lujosamente vestido y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es eso tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Pasamos entonces a la lectura del Santo Evangelio. Entonces dejo el tiempo a quien lo tiene a cargo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea. Atravesando la región de Decápolis, le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusieran las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces nos encontramos ahora con esta parte muy hermosa del libro del profeta Isaías.
Punto número 1, tenemos que recordar que el libro del profeta Isaías está entre el año 700 antes de Cristo. Estamos hablando entonces que estamos situados en una parte muy histórica del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sido enviado a- al exilio, anda fuera de su país. Y entonces siempre va a estar con esos detalles. Y aparte de ello, tener y recordar, ¿por qué estoy hablando de que el profeta Isaías escribe acerca de partes del exilio? Porque tenemos que recordar que el libro del profeta Isaías está dividido en tres partes, podemos decirlo. Se le conocen como los tres Isaías. ¿Pero qué? Entonces habían tres personas que se llamaban Isaías. No. Simplemente y sencillamente que cada parte fue escrito por una persona distinta. Tal vez podría ser que el primer Isaías que nosotros encontramos en el libro, sí fue escrito por el profeta como tal. Y los otros dos Isaías ya son como parte de la escuela de Isaías. O sea, también Isaías tenía sus discípulos. Entonces, como un dato que usted debería de tener ahí, es que el primer Isaías está desde el capítulo 1 al capítulo 39. A ese se le conoce como el primer Isaías. Entonces, a ese primer Isaías nosotros vamos a encontrar todo, o como se le conoce como el libro del Emanuel. Todo ahí va a ser todo lo que nos habla acerca del Emanuel. Vamos a encontrar eso desde el capítulo 1 al 39. El segundo Isaías lo vamos a encontrar desde el capítulo 40 al capítulo 55. Y este va a hablar mucho acerca del exilio, el pueblo de Israel en otro país, o sea, siendo esclavo, en otras palabras, el exilio. Y desde el capítulo 56 al 66 se le conoce como el Trito Isaías. En este Trito Isaías vamos a encontrar ya como rescatando un poco todo ello, ya no vamos a estar tanto hablando de, del exilio, sino ya es terminando el exilio, el retorno del pueblo de Israel a su tierra. Entonces está dividido en esas tres partes, por eso se le conoce como los tres Isaías. Pero dentro del segundo Isaías vamos a encontrar también todas estas partes que nosotros conocemos, las del siervo sufriente, ¿verdad? Aquel siervo que se le arrancan las barbas y está sufriendo, y aquella famosa frase y aquel versículo tan hermoso de Isaías 53, por sus llagas hemos sido curados. Entonces, ya sabe usted que está en el segundo Isaías. Entonces, ahora que estamos en esta parte, estamos en el capítulo 35, debemos entonces tener en cuenta que en qué libro estamos entonces de los tres Isaías. Si ya dijimos que desde el capítulo 1 al 39 es el El primer primero. Isaías. Estamos entonces en el primer Isaías. Entonces el libro del Emanuel que nosotros conocemos. Entonces este libro del Emanuel que nosotros conocemos, nos encontramos entonces con esta parte tan hermosa del capítulo 35, donde nos presenta a nosotros de cierta manera ciertas cosas. Vamos con esto. El pueblo de Israel entonces está atravesando por un momento muy difícil. El pueblo de Israel entonces está queriendo y tratando la manera de sobresalir, porque ya, si se da cuenta usted, ya estamos finalizando ese primer libro de Isaías. Ya casi el pueblo de Israel está cayendo ya en salirse del camino, ya está dejando a Dios por un lado. Y entonces al hacer eso, el pueblo de Israel entonces está cayendo en un momento de crisis, podríamos llamarle así. Un momento de crisis donde se está perdiendo la fe y se está perdiendo la tierra. O sea, en otras palabras, se está perdiendo su territorio porque están llegando otros países a
a conquistarlos, a tenerlos como esclavos y todo ello. Y aquí debemos de tener en cuenta algo. Si nosotros ahorita tomáramos el libro de Isaías y leíamos el capítulo 7, esa hermosa palabra, el famoso Emmanuel, y que será siempre eterno, príncipe de la paz, y he aquí que la doncella dará luz y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que es Dios con nosotros. Automáticamente todos nosotros pensamos, ¿se refiere a Jesús? No. Cuando el autor está escribiendo, no se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo al cual nosotros conocemos como el rey Josías, que en ese entonces todavía no había nacido, sino que al papá de él es al quien le dan la profecía de que va a nacer un niño y que la presencia de ese niño va a simbolizar la paz para el pueblo de Israel. ¿Por qué les estoy diciendo esta parte? Porque nosotros acostumbramos que cuando leemos una parte del Antiguo Testamento, automáticamente nosotros lo relacionamos con Cristo, pero no. Cuando hagamos lección divina y cuando hagamos algún otro estudio, no lo comparemos rápidamente con el Nuevo Testamento, sino ubiquémonos y quedémonos siempre con lo que realmente el autor quiso decir. Entonces se refiere al rey Josías cuando habla acerca del Emanuel. Por eso cuando habla acerca del Emanuel no habla que va a ser alguien que va a sufrir, no habla acerca que alguien que va a entregar su vida, jamás habla de sacrificio. Simplemente habla de su presencia y que la presencia de ese niño va a provocar paz en el pueblo de Israel. Media vez ese niño esté vivo. Entonces, es un poco lo que Isaías trata de dar a conocer. Entonces, esa misma presencia es la que marca acá. Esto dice el Señor. Digan a los de corazón apacado. Ánimo, no teman. He aquí, su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. En otras palabras, que está dando a conocer ahí, que ese Dios que los ha rescatado de muchas maneras y de diferentes formas, siempre va a estar presente. Entonces, va marcando eso. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán, refiriéndose a las personas, no tal vez a una sanidad así como que hay un ciego ahí, sino está hablando en sentido figurado, tratando y refiriéndose que al pueblo de Israel está sordo y al estar sordo no puede ejecutar o gesticular alguna palabra. Se está refiriendo al mismo pueblo. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. O sea, tomando el sentido figurado de las personas que padecen quizás de alguna deficiencia en su cuerpo, o sea, que no está, o sea, trabajando en su normalidad. Brotarán aguas en el desierto, haciendo un poco de referencia a lo que pasó con Moisés en el desierto cuando el pueblo le reclamaba que no había agua y en lugar de que Moisés le hablara a la roca, le golpeó y por eso no entró a la tierra prometida. Hace un poquito historia de ello. Y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. En otras palabras, ¿qué nos quiere dar el profeta Isaías a conocer? Nos quiere dar a conocer que la presencia de Dios cambia todo, que la presencia de Dios va a cambiar lo escabroso en un manantial, aquello que quizás era muy rocoso. ¿Y por qué siempre va a hablar de desierto? ¿Por qué siempre va a hablar de manantial? Por los profetas y también Jesús, porque recordemos muy bien que si vamos a la parte hermenéutica, o sea, en el sentido de ver el contexto, no tal vez literal, sino el contexto geográfico del pueblo de Israel, el pueblo de Israel es un lugar muy pedregoso, arenoso y por lo tanto no fértil. Entonces, ¿qué es lo que anhela el pueblo de Israel? Tener agua, que su tierra será fértil. Entonces, por eso pone en relieve cuando encontramos todos estos libros del Antiguo Testamento, el anhelo por Quería, un oasis, el anhelo por algo muy importante que puede llegar a dar vida
porque ellos estaban acostumbrados a que su tierra fuera infértil. Y entonces al ser infértil, entonces trata la manera entonces de buscar y de tener en cuenta que es Dios quien provoca todo ello. La segunda lectura, como les digo, solamente es una parte exegética, no estamos haciendo reflexión todavía, luego pasamos a la reflexión. A quienes nos están acompañando por primera vez, pues eso es lo que hacemos. No estamos reflexionando ahorita la palabra, ahorita solamente estamos metiéndonos en el contexto, qué es lo que quiere decir el autor que escribe. O sea, esta parte dentro de las ciencias teológicas se le llama exégesis. Muy bien, entonces vamos a la carta del apóstol Santiago. Dice el apóstol Santiago: hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismo. Supongamos que entre el mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo y de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, ¿a quién fijan ustedes la mirada? Y el que lleva el traje elegante y le dicen, tú siéntate aquí cómodamente. ¿Qué estás tratando de hacer, Santiago? Recordemos muy bien que los problemas que nosotros tenemos actualmente en nuestras comunidades también se tenían cuando las comunidades cristianas estaban empezando. He aquí el detalle, porque siempre lo digo y nunca me voy a cansar de decirlo. Muchas personas hoy en día nos dicen a nosotros, los católicos, es que ustedes los católicos no siguen lo que la Biblia dice, es que esto no está en las cartas de Santiago, es que esto no está en la carta del apóstol San Pablo. Recordemos que estas cartas surgen para, llamémoslo así para que entendamos, dar un regaño a las comunidades cristianas. Y entonces al dar ese regaño, entonces ellos escriben para que en las comunidades cristianas tengan algo en físico que puedan ellos palpar que sí les están llamando la atención de las cosas que están haciendo mal. Y aquí encontramos esto entonces. Santiago es aquel que siempre nos va a decir, una fe sin obras es una fe muerta. Por lo tanto, la fe también se mira. Y al verse entonces aquí, ¿qué está diciendo a conocer? Que la fe no tiene que hacer distinción de nadie, que la fe no tiene que decir, vos porque te vestes bien, sentate adelante. No, todos valemos por igual, porque tenemos una misma dignidad. Y entonces nuestra dignidad vale, y máximo que somos cristianos, no debe de haber favoritismo, dice Santiago. Entonces, es una llamada de atención. Y esta es una clave para usted. Si un día a usted le dicen, mire, ¿por qué la Virgen María no aparece en las cartas de los apóstoles, en las cartas católicas, o sea, refiriéndome a Santiago, San Pedro y San Juan, y en las de San Pablo tampoco aparece el tema de la Virgen María, y porque ustedes, todo lo que nos dicen, aquí va la respuesta. Los temas que se tocan en las cartas del Nuevo Testamento, los temas que se tocan es porque esos temas fueron problema en las comunidades cristianas. Eso quiere dar a conocer Está entonces, parando el interesante. eso quiere dar a conocer entonces que el tema de la Virgen María no era problema en las primeras comunidades cristianas. Ni siquiera el tema de la confesión era un tema de discusión, porque ellos lo tenían muy presente. Entonces aquí va algo, una premisa que siempre vamos a manejar. ¿Qué existió primero? ¿La Biblia o la iglesia? Y realmente existió primero la iglesia. La Biblia se escribe hasta después. Entonces, esto nos lleva un poco a esta carta, entonces, a tener presente que la realidad en la cual nosotros estamos es esa realidad a la cual nosotros, y en este caso a lo cual dice Santiago, tiene que darse respuesta. No simplemente con decir yo creo, sino también con los hechos de vida, el testimonio, que es lo que decimos con aquel famoso dicho, el que arrastra multitudes es nuestro testimonio. Entonces, Santiago quiere dar a conocer eso a la comunidad, que de balde es decir yo creo, si ya tenemos favoritismos, si tenemos preferencias. Al contrario, debemos de ser eh, siempre, podemos de ser aquí neutros en ese sentido, o sea, no tener favoritismo. Y termina Santiago diciendo, queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino de Dios prometido a los que lo aman? Ojo, entonces, no tengamos favoritismo.
Y el Evangelio de San Marcos. Recordemos muy bien que el Evangelio de San Marcos es el primer evangelio que se escribe, no es el de Mateo es después. El Evangelio de San Marcos entonces es el primero que se escribe y va dirigida a una comunidad romana, de cristianos romanos. Y entonces, como le hemos platicado en otras ocasiones, pues si en Roma estaban siendo perseguidos los cristianos, por lo tanto se necesitaba fuerza, se necesitaba un Cristo fuerte. Y por esa misma razón en San Marcos vamos a encontrar nosotros a un Cristo, tal vez podamos decir así, muy brusco al mencionar palabras. Ustedes sepulcros blanqueados, ustedes hipócritas, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la comunidad romana necesitaba fuerza que les hablaran duro y entendieran y se fortalecieran. Decía un padre en una ocasión, si para convertirme al cristianismo me hubieran puesto a leer el Evangelio de San Marcos y ver a Jesús con esas actitudes, yo no me convierto, dice él, y tiene razón, porque sí es muy duro al hablar y muy brusco a veces, pero no es porque Jesús haya sido, sino que es la forma como el geógrafo, o sea, el escritor, toma parte para que la comunidad pueda entender y sepa el mensaje que pueda tener en cuenta. Entonces, el Evangelio nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero entonces no vamos a tomar todos los elementos, sino solamente algunos cuantos. Muy bien, empieza, dice el Evangelio. Salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo a Sidón. Jesús está en ese bien y va. ¿Por qué razón? ¿Qué quiere dar a conocer nuevamente eso? Quiere dar a conocer la insistencia de Jesús. Si usted se ha dado cuenta en esos elementos, en San Marcos es muy detallista en eso. Nuevamente fue a tal lugar y regresó. Siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque es la insistencia de Jesús. Siempre está ese detalle. Si no se había dado cuenta, dése cuenta entonces. Por eso inicia eso. Salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban. Aquí hay que tener esto en cuenta. Sabemos muy bien que a nivel de ciencia, pues una persona que es sorda siempre va a tartamudear. Pero no es el tartamudeo de enfermedad, sino simplemente la persona sorda, por más aunque tenga lengua, por más que pueda, tal vez tenga pues sí pueda hablar, pero media vez esté sordo, no va a poder mencionar palabra alguna. ¿Por qué razón? Porque sus oídos no han escuchado vocal. Y entonces al no escuchar sonidos, ellos no pueden emitir sonidos. Entonces hay que entender esta parte para dar a conocer y tener en cuenta lo que San Marcos quiere transmitir. Entonces, si el sordo entonces no escucha palabra, o sea, no escucha ni consonantes ni vocales, no puede gesticular alguna palabra alguna por medio de su lengua. Entonces aquí está este, sordo y tartamudo. Y les explicaban que le impusiera las manos. Acordémonos muy bien que la imposición de manos es conferir algo, o sea, dar algo. Es dar algo. Pero Jesús no impone manos, se dio cuenta. ¿Qué le estaban pidiendo a Jesús? Que impusiera manos. O sea, en otras palabras, estaban diciendo, nosotros queremos que hagas esto. Ojo. Le está entonces San Marcos diciendo a la comunidad cristiana que la comunidad cristiana no es nadie para exigirle a Dios algo. Aquí está este detalle entonces. La comunidad cristiana no puede exigirle a Dios. Dios es libre y eso tenemos que tener en cuenta. Entonces le piden a Jesús entonces que imponga las manos. Él lo apartó a un lado, o sea, en otras palabras, aquí dése cuenta de esos detalles, porque le dije, vamos a hacer exégesis. En otras palabras, le están exigiendo a Jesús que le imponga las manos. Tal vez ahora sí se sana, piensan ellos. ¿Qué hace Jesús? Jesús tiene muy presente que él, si va a obrar, no es para que lo mire la gente, sino simplemente es sencillamente para dejar una enseñanza a sus discípulos y aquí y a la persona, en este caso, al sordo.
lo aparta. O sea, en otras palabras, es, ven, aléjate un poco de estos. Lo aleja entonces de la gente. Y aquí hay una, tal vez podríamos decir aquí estos elementos que es el centro, es la cintura, podemos decir así, que va a mover todo lo que viene después. Jesús muy bien pudo haberle dicho, queda sano, escucha o habla, pero Jesús no hace eso. Jesús se deja llevar y hace dos signos muy importantes. Primero dice que metió los dedos en los oídos. Interesante esta parte. Ahorita vamos a desglosar esa parte. Recordemos muy bien que el dedo, ¿qué es lo que hace un dedo? Un dedo señala. Un dedo abre camino. Y aparte también de dar camino, también, podemos decir esto, también nos funciona a nosotros un dedo para poder tomar algo. Porque si usted solo haga el ejercicio ahorita, haga usted que le falta un dedo y que solamente tenga 4, ¿puede usted ejecutar las cosas como usted acostumbra a hacerlo? No, siempre va a hacer falta un dedo. Por lo tanto, el dedo, los dedos que mete Jesús, vamos a decir aquí 2 dedos, metió 1 y 1, ¿por qué razón? Porque Dios quiere tocar al fondo de la persona y abrir camino. Ese es el sentido de esto. Quiere tocar al fondo y abrir camino en el oído. Muchas veces podemos decir, wow, pero ¿por qué hace eso Jesús? ¿Verdad? Qué antihigiénico. Es una enseñanza. Luego dice de que Jesús mete su oído, abre camino para que pueda escuchar, escúchalo bien, pueda escuchar. Luego dice, toca con saliva la lengua de esta persona. ¿Qué quiere dar a conocer la saliva? Muchos podrían decir, ay, qué asco, qué antihigiénico es Jesús. No, también tiene su enseñanza. La enseñanza de por este lado hay que conocer. ¿Qué significa la saliva? Sabemos muy bien que la saliva es un fluido que todos nosotros tenemos, que también por medio de ello, también si no somos higiénicos, también transmitimos gérmenes y todo aquello. ¿Por qué? Recordemos que la lengua está muy conectado con el estómago. Y al estar conectado con el estómago, está conectado con lo más profundo de la persona. Por eso esta misma palabra. ¿Por qué misma razón los judíos le llaman cuando se refieren a cuando Dios en el libro del Génesis, cuando dice insufla en el hombre aliento de vida, que nosotros lo conocemos como el ruaj? Y es que la palabra ruaj no tiene, podemos decir, un significado propio. O como yo siempre les digo, tal palabra significa tal cosa. Fíjese que la palabra ruaj no tiene un significado propio. Muchos tal vez nos van, tal vez usted va a escuchar quizás algunas prédicas, van a decir, es que ruaj significa el Espíritu Santo, ruaj significa, no. ¿Sabe por qué? Si usted mencionó ahorita esa palabra ruaj, usted va a sentir que su estómago se hunde. ¿Por qué? Porque esa expresión viene desde lo más profundo de nosotros, o sea, desde las entrañas. Ruaj. Si usted lo menciona ahorita, va a sentir que su estómago se hunde. Entonces, al decir esa palabra, ruaj, y si usted lo trata de esa manera, también va a sentir que fluye saliva en su boca. Y al sentir entonces esa saliva viene de lo más profundo. ¿Qué quiere decir entonces? Que de lo más profundo, Jesucristo, ¿qué es lo que trata de hacer? De transmitirle algo. Sí, ya le abrió los oídos. Ahora le toca la lengua con saliva. En otras palabras, le está diciendo, mira, libérate de lo que tengas, de lo más profundo de ti. Te libero de esa cárcel donde estás acomodado. Te libero de esa enfermedad y ahora que entre en mi presencia. Para eso le digo, son signos. Y dentro de ello también dice la escritura, y sigamos, dice, toca la lengua con la saliva y después mirándolo al cielo, suspiró y dijo, Éfeta,
que quiere decir ábrete. O sea, está el signo como tal, pero ¿qué es lo que da entonces momento? La orden. Después vamos a caer a la reflexión por qué. Entonces, ¿qué es esto? Y aquí podemos nosotros emitir un montón de cosas. ¿Por qué no primero le tocó la lengua y le dijo que hablara? ¿Por qué primero el oído? Y es por eso lo que decía. Porque para poder gesticular palabra hay que escuchar. Entonces, la misión de Jesús es primero abrir los oídos, pero para escuchar, y aquí está la enseñanza de todo ello, pero no se trata solamente de escuchar. Si se le abrió los oídos a este sordo, ¿para qué se le abre? Para que pueda hablar. Entonces se le toca la lengua con la saliva, pero con la saliva de Cristo, que viene de lo más profundo de Dios, para que la persona también pueda hablar. ¿Pero de qué va a hablar? De lo que escucha. ¿Y aquí qué escucha? La palabra de Dios. Escucha lo que Cristo. La palabra de Dios. Sí, así es. Escucha entonces lo que Cristo está dando a conocer, por lo tanto, entonces esa palabra, éfeta, que también existe, esa palabra dentro del rito del bautismo, el éfeta, ábrete. Entonces dice aquí, cuando sucede eso, cuando Cristo da la orden, al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Y él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más se lo mandaba, ellos más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Interesante todo eso. Me quedo solamente con este centro que nos va a servir a nosotros para nuestra reflexión de esta noche. Entonces, está eso. Los signos que nosotros podemos encontrar en la escritura, acordemos, dedos que van abriendo camino y van abriendo y haciendo camino para que la persona escuche y al momento de escuchar, ¿qué? Gesticula palabras. ¿Pero cómo va a gesticular palabras? Por medio del don que Dios da desde lo más profundo de Dios. En otras palabras, Dios que da vida. Entonces, esta es un poco la parte exegética. Igual les digo, meternos de lleno ya al evangelio nos llevaría toda la noche solo con un versículo. Pero aquí tratamos un poquito de resumirlo, de ir comprendiendo. Ahora bien, estamos entonces ahí con esa parte de la exégesis. Y ahora pasamos a este momento. ¿Qué nos pide Dios por medio de la meditación? Aquí nos da esta sugerencia. Recoge los peces que el Señor te da. En otras palabras, ya nos dimos cuenta entonces que ya escuchamos qué nos quiso decir el texto. ¿Qué quiso decir el texto? Ahora vamos a esta parte. ¿Qué nos dice el texto? Dice esta diapositiva. Tras responder a la pregunta ¿qué dice el texto? Ahora abordamos otra cuestión. ¿Qué me dice el texto a mí? O sea, a nosotros. Se trata de actualizar el mensaje, de entrar en diálogo con Dios que nos habla. Él aquí y ahora. Muy bien. Voy a hacer esta pequeña reflexión así en cuestión de 2 minutos. Hermanos y hermanas, todos nosotros hemos sido parte también de ese éfeta. ¿Por qué éfeta? Porque siempre se nos abrieron los oídos a todos nosotros en todo momento. Y aquí vamos a todo ello. Por esa misma razón me gusta mucho cuando se habla acerca de este evangelio. Porque en qué momento nosotros miramos signos en nuestra vida. ¿En qué momentos Dios nos dice a nosotros, ábrete? ¿En qué momento también Dios nos dice a nosotros, quiero estar dentro de ti? Y esto se da por medio de los sacramentos. Y aquí vamos a encontrar el detalle de los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo visible. Aquí están los primeros. Jesús utiliza signos visibles. Entonces, de una gracia invisible. ¿Será que por medio de la saliva con la que Jesús toca la lengua del mudo, del sordo, perdón? ¿Será que vieron un poder que pasó ahí? No. Así es el sacramento entonces, un signo visible de una gracia invisible. Por medio de esos sacramentos, Dios nos transmite su gracia. Y por medio de esos sacramentos, por medio de esos signos visibles, Dios nos transmite su gracia y también nos da vida.
pero también no solamente nos da vida, sino también quiere Él que nosotros no solamente escuchemos, no solamente estemos sentados, sino que también nuestra boca gesticule, que nuestra boca proclame lo que hemos escuchado. Entonces no se trata solamente de decir, como dicen algunos, y perdón, se lo vuelvo a repetir, ay, es que yo soy católico, pero no practico. Eso nunca se debe decir y mucho menos tener en práctica. ¿Por qué razón? No existen católicos que no practican. El católico que dice que no practica no es nada, porque el católico, el cristiano católico, por lo tanto y por esencia, es quien da a conocer por medio de su vida lo que Dios ha hecho por él. Entonces, ¿a qué nos invita todo esto, hermanos y hermanas? Es a ello. A dejar a que Dios nos diga a través de esas palabras, éfeta, ábrete, y en medio de ese abrir nuestros oídos y nuestra boca también, que se quite ese temor y ese miedo y todo aquello que no nos deja a nosotros hablar de Dios. ¿Y cuáles son esas cosas que nos dejan hablar de Dios? A veces es nuestra comodidad, a veces es nuestro miedo, a veces es aquello que dirán. Y así sucesivamente van apareciendo cosas que en lugar de ayudarnos a nosotros a poder proclamar, nos ocultamos o nos escondemos. Y lamentablemente es algo a lo cual también el Papa Francisco ha dicho. A veces nosotros somos buenos para hacer licuados de fe. Metemos un sinfín de cosas a nuestra fe. Y algo que hoy decía en la homilía es esto. A veces tenemos que cuestionar cómo realmente nosotros abordamos nuestra fe, cómo nosotros vivimos nuestra fe. ¿Vivimos por miedo o vamos a la iglesia por miedo o vamos por fe? O simplemente o sencillamente vamos porque es una costumbre y no hemos dejado que el Señor abra nuestros oídos y toque nuestra lengua. Cada vez que vayamos a la Eucaristía, pues preguntémonos, ¿realmente he dejado que el Señor abra mis oídos y toque mi lengua para que yo pueda anunciar? Y siempre lo voy a repetir. Cuando nosotros en la Eucaristía, de igual manera, aquella invitación que nos hace el sacerdote por medio del prefacio eucarístico, siempre lo voy a mencionar porque todo esto incluye todo esto que estamos aprendiendo. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Detalle, no dice con su espíritu, no, y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado ese Señor. ¿Por qué? Porque ha abierto nuestros oídos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Ya se nos soltó la lengua. Es justo y necesario. Son cosas y elementos que nosotros repetimos cada día, pero como a veces parecemos loros, a veces no tenemos esta parte que dice aquí, no dialogamos, sino simplemente repetimos. La palabra de Dios tiene que ser un diálogo con nosotros. La palabra de Dios y la oración debe de ser un diálogo. Por eso la Santa Eucaristía es un ejercicio muy importante para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque es un diálogo. ¿Por qué diálogo? Pues si Dios no habla con bien, el mensaje que se nos transmite, sí, pero durante toda la misa, ¿cuántas veces les hacen a ustedes propuestas? El Señor esté con ustedes, y usted, y con tu espíritu. Ustedes levantados al Señor, y siempre respondemos amén. ¿Por qué? Porque es un diálogo entre Dios y usted, solo que no se da, o no se ha dado cuenta, o no se ha hecho dar cuenta. Entonces, dése cuenta que es un diálogo. Y dentro de ese diálogo están esos signos por el cual Dios quiere abrir sus oídos y también que usted pueda dar ese testimonio de lo que usted ha oído y ha aprendido. Entonces, con un poco de meditación, tengamos en cuenta entonces todo ello, hermanos y hermanas. El Señor entonces nos da esa invitación a todos nosotros, a que no nos conformemos con lo que hacemos. Siempre podemos dar más, siempre podemos ser mejores. Y siguiendo un poco lo que la Virgen María
esto que hemos meditado por medio de la exégesis, un contexto literal, y ahora por medio de la reflexión, dejemos, como pasó con la Virgen María, guardadas estas cosas en nuestro corazón. Y no solamente guardadas, ahorita sí guardadas. ¿Por qué? Porque es para nosotros. Pero luego eso que fue para nosotros puede ser para otros más. Entonces, tengamos presente todo ello. Y ahora, la oración, este tercer paso. ¿A qué nos invita ahora? Ya nos preguntamos qué dice el texto, ya nos preguntamos qué nos dice el texto, y ahora la pregunta, ¿qué nos hace decir el texto a Dios? Y por medio de ese texto, vamos nosotros entonces a hacer una pequeña oración mental que nos puede llevar a nosotros, ahí sí, a encontrarnos con Dios. Entonces ahí donde usted esté en su lugar en silencio, hagamos esta pequeña oración. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche porque por medio de tu palabra nos has hecho a nosotros recordar, nos has hecho a nosotros ver cómo realmente nosotros podemos encontrarnos contigo. Que este éfeta llegue a nuestros oídos y que nuestra lengua se pueda soltar para nosotros poder dar testimonio, no solamente de boca, sino con nuestra vida, como lo dice el apóstol Santiago, con nuestra vida, ser hombres de fe, pero no solo de palabras o de costumbre, sino también con nuestro testimonio, ese testimonio que arrastra multitudes, ese testimonio que nos hace ver a todos nosotros que somos verdaderos cristianos. Danos fuerza, Jesús. Condúcenos por el buen camino y a todos estos hermanos que hoy están conectados en esta aplicación, pues también ellos puedan sentirse también liberados de esa sordera espiritual que muchas veces tenemos por tantas cosas que pasan en nuestra vida, las distracciones de la televisión, las redes sociales, el internet, que a veces no nos permiten a nosotros adentrarnos a ti, o quizás poder leer un libro que nos pueda ayudar en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a vencer toda esa sordera espiritual que no nos permite escuchar tu voz. Toca nuestros oídos por medio de tus dedos que son esos signos que tú has puesto en nuestra iglesia y que nos ayudan a nosotros a escuchar tu voz, pero también a liberar nuestra lengua, a liberarnos también de ese pecado que a veces nos interrumpe dialogar contigo. Y no solamente dialogar, sino esa comunión que debemos de tener contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos ser cada día verdaderos cristianos, verdaderos seguidores tuyos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La contemplación que nos pide el Señor por medio de este cuarto paso. La contemplación dice, debemos entenderla como una nueva manera de ver, observar y analizar la vida, los acontecimientos en la historia individual o colectiva, mirar el mundo desde los ojos de Dios. Por ello, la pregunta que podríamos formularnos aquí sería, ¿cómo cambia el texto nuestra mirada? O sea, la perspectiva que nosotros teníamos de Dios hace una hora, ¿cómo lo miramos hoy en día? ¿Realmente le necesitamos más o no? ¿Qué provoca Dios en nosotros? Entonces, esta es un poco la contemplación ahorita. Automáticamente cuando miramos esta pregunta y la leemos, ya tenemos una respuesta. ¿Cómo cambia entonces este texto que hemos escuchado y meditado nuestra vida, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver a las personas con las cuales convivimos, nuestra forma de ver nuestra vida? ¿Cómo cambia esto? Y caemos a este último paso, con el cual nosotros terminamos. La acción. Ya decíamos, no se trata solamente de escuchar y quedarnos de brazos cruzados, sino también de accionar. Dice aquí, la acción debemos entenderla como la concretización de lo que significa nuestro encuentro con Jesús. Por ello, la pregunta que podríamos formularnos aquí sería, ¿qué me muestra el Señor que debo hacer motivado por su palabra? Entonces, este es el momento de hacer propósitos. Este es el momento en el cual nosotros
podemos también tomar en cuenta a qué me invita el Señor a cambiar por medio de este texto. Entonces, como siempre lo acostumbramos a hacer, pues vamos a tomarnos unos segundos y usted ahí en silencio, tome su cuadernito, su lapicero y escriba su propósito. ¿Qué le pide el Señor a usted en este momento? ¿Le pide cambiar tal cosa? ¿Le está pidiendo aumentar su vida de oración? ¿Le está pidiendo leer su palabra? ¿Le está pidiendo perseverar más en las cosas de Dios? No sé, usted lo sabrá. Pero ahora contestes esa pregunta. ¿Qué muestra el Señor que debo hacer motivado por su palabra? Es el momento de la acción. Tomémonos unos segundos y escribamos nuestro propósito. ¿Qué nos pide el Señor? Escríbalo. Algo concreto. No, voy a rezar 20 rosarios. No, no se trata de eso. Algo concreto en el cual le puede ayudar a usted en su vida para mejorar. Y este es un propósito de la lección divina. ¿Qué nos puede nosotros ayudar la palabra de Dios que hemos meditado? ¿En qué podemos cambiar? Tomémonos entonces un momento y escribamos. Muy bien, hermanos y hermanas, pues hemos llegado entonces a este momento. Se dieron cuenta cómo fuimos avanzando poco a poco y cómo la palabra de Dios también fue apegándose a nosotros y a nuestra vida. Creo que este es el objetivo que nosotros debemos de tener con la palabra. No solamente dejar, sí, qué bonita la lectura. Hoy le decía a alguien, a una lectora, le decía, me preguntaba, ¿cómo sería la forma más indicada de leer las Sagradas Escrituras en la Santa Eucaristía? Yo le decía, pero para empezar, la palabra tiene que pasar en nosotros para nosotros poderla proclamar. Una. Dos, nosotros debemos, cuando leemos la Biblia, debemos de tener en cuenta los sentimientos y con qué motivo el autor escribe. Le decía yo, por ejemplo, para la Nochebuena, en esa famosa que nosotros conocemos como Misa del Gallo, Misa de Gallo, hay una lectura tomada del profeta Isaías, cuando dice que el que va a ser príncipe de la paz, que su señorío va a estar por encima de todos y que se va a centrar en el trono de David, su padre. Pero dice una parte ahí, el celo del Señor de los ejércitos lo realizará. Por ejemplo, un lector puede simplemente, si lo toma así literal, sin darle el sentido que debe ser, podría terminar, el celo del Señor de los ejércitos lo realizará, punto. Pero si hacemos esa énfasis y lo decimos como realmente es, con el sentimiento del autor, podría terminar, el celo del Señor de los ejércitos lo realizará. ¿Por qué? Porque está hablando y está determinando algo, está dando una sentencia. En este caso está dando un oráculo. Lo realizará. Entonces, de igual manera, la palabra de Dios tiene que ser también para nosotros, encontrarle el verdadero sentido, pero sobre todo también que nos hable primero a nosotros para poderlo proclamar a otras personas. Entonces, ya con esto vamos a finalizar con el salmo que nos corresponde a todo para este domingo. Y a este salmo vamos a responder, alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra, es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba alma mía al Señor. Fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero
a su cuidado. Alaba, alma alma mía, mía al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del incrédulo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. Alaba, alma alma mía, mía al al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los siglos. Amén. Terminemos este momento de oración con las palabras y con esa oración tan hermosa que nos enseñó nuestro Señor diciendo: Padre nuestro que que estás estás en en el el cielo, cielo, santificado santificado sea sea tu Sea tu nombre. nombre. Venga a venga a nosotros tu nosotros reino. tu reino, Hágase tu hágase tu voluntad en la voluntad en tierra la como en tierra el como en el cielo. cielo. Danos hoy nuestro pan Nuestro diario. pan de cada día, Perdona perdona nuestras nuestras Perdona ofensas, ofensas, nuestras como ofensas. también también nosotros nosotros perdonamos a los que nos perdonamos. ofenden. No nos dejes Dejes caer caer en en tentación, Caer en tentación y tentación, librarnos mal. mal. de Amén. todo mal. Amén. No dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas. Muchas gracias por acompañarnos en esta lección divina. Todos los martes nos reunimos a las 8 de la noche para meditar la palabra de Dios, las lecturas del domingo que se nos aproxima. Siempre las meditamos. Y es bueno que las hayan leído antes para saber un poco más o menos de lo cual vamos a hablar. Entonces, muchas gracias y a seguir adelante. No hay que perder el ánimo ante las situaciones que estamos viviendo. Recordemos, el Señor está con nosotros y nunca nos abandona. El Señor esté con ustedes Y Con con su su espíritu. espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muy bien, que pasen buena noche y que Dios los bendiga a todos.